Hola, buenas noches a todos. En punto de las 8 les damos la más cordial bienvenida. Vamos a esperar a que se empiecen a reunir con nosotros todas aquellas personas. Acuérdate que hoy es miércoles de discipulado. Saca tu Biblia, tu lápiz. Hoy tenemos muchos datos importantes que compartir contigo. Comparte esta liga también con aquellos amigos, familiares, hermanos en la fe que tú conozcas. Y en un momento empezamos a transmitir. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Pásame la liga, porfis, para pasarla. Ahorita la pongo yo en este lado. Sí. Mimi, buenas noches, qué gusto verte, que ya estés aquí. Vamos a esperar a los demás. Por favor. Ok, hasta ahorita Mimi está apareciendo en línea. Seguimos esperando un ratito más. Hola, Pati Zúñiga, qué gusto verte también, Pati. Bendiciones para todos en casa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy es día de discipulado, te estaba diciendo, así que estate bien listo con tus cosas, porque las notas que tú tomes es material muy importante que tú tienes para en el futuro poder compartirle a otros también de la fe que tenemos. Pati, buenas noches, gusto saludarte también. Pues vamos empezando, ¿qué te parece si oramos a Dios y ponemos este tiempo en sus manos? En el nombre de Jesucristo, damos muchas gracias a Dios por sus vidas, de verdad que como dice su palabra, somos un cuerpo en Cristo. Y eso es algo que nosotros estamos constatando en este tiempo. Agradecemos mucho a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de las personas que conforman la misión Restauración Naucalpan. Son personas igual que mi esposo, igual que yo, que nuestros hijos, personas que tenemos un propósito en esta vida, en esta tierra, que es engrandecer el nombre de Dios. Y estamos hechos para eso, para la alabanza y para la gloria de Dios. Así que damos muchas gracias por tu vida, que Dios te siga utilizando ahí en ese lugar donde Él te ha establecido. Y vamos a orar, por favor. Vamos a orar en esta noche, bienvenidos, y vamos a darle gracias para empezar en esta transmisión. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos tener un tiempo de oración, un tiempo de, bueno, más que nada de entender tu palabra en el tema del discipulado. Gracias por el privilegio de llegar a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Amén. Y te pedimos que este tiempo sea útil, como es tu palabra misma, Señor, que toda la escritura ha sido útil para redarguir, para inspirar, para que el hombre de Dios sea perfecto en tu obra, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, el por qué estamos usando la Biblia como nuestro libro de guía en este mundo, Señor, y que esa es tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesito la liga porque la voy a... desde ahí, si alguien nos ayuda. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, entonces, por favor. El tema de hoy, y ya continuando ya bien con el orden, estamos ahorita con esta primera parte que se llama vida devocional. Y parte de la vida devocional, ya conocimos que es la oración, es parte fundamental de nuestra vida como cristianos, el orar a Dios. Pero ahora vamos a la siguiente parte que también es medular en la vida del cristiano, que es el conocimiento de la Biblia. De alguna manera, ya con muchos de ustedes hemos visto la estructura de la Biblia, así que estos van a ser algunos datos importantes que te van a servir para que en algún momento que te pregunte alguien, bueno, ¿y qué onda con la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuántos años de antigüedad tiene? Pues esos datos los vamos a compartir contigo el día de hoy. Así que saca tu pluma, tu libreta
y vamos a... seguimos en el tema 1, vida devocional, es la lección número 2, la Biblia, y este es el capítulo 1 de esta lección. El título de hoy es La Biblia, un libro extraordinario. Y vaya que este mismo título define lo que hoy vamos a hablar. Extraordinario quiere decir que es más allá del ordinario, de lo común. Así se aplica esta palabra extraordinario. Hola, Lore. Hola. Pues sí, de pronto algunas personas, déjenme ajustar para que tengan ustedes mejor vista. De pronto algunas personas a lo largo del tiempo se han preguntado, bueno, ¿y por qué utilizas la Biblia? ¿O por qué es el libro? Aunque también está en la parte católica o en los cristianos, ¿por qué usan la Biblia? ¿Por qué le creen? ¿Por qué hacen lo que dice? Si fue escrito hace muchos años y bueno, lo ven algunos como libro histórico, pero queremos comenzar el día de hoy con este tema, porque es importante que tú te fundamentes dentro de todos esos áreas importantes que deben estar establecidas en tu vida, acerca de por qué estás leyendo la Biblia, qué significa, cómo fue escrita. Hay una gran cantidad de información que podemos dar al respecto, pero en esta parte vamos al día de hoy a compartirles estos datos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, deberíamos de tomar para iniciar ese versículo que dice que toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar. Entonces, en esa parte tenemos que tomar en cuenta como punto de partida que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Y tradicionalmente cuando se escribe un libro, el que sea y sea llamado bestseller o lo que sea, siempre es para una época, para un momento, queda en la historia, en los estudios de las personas, pero ningún libro te puede dar palabras de vida, como lo es la Biblia. Y en mi particular opinión, llamarlo libro, así como uno más en nuestra biblioteca personal, pues es hasta darle un nombre demasiado común. Pero vamos a ir analizando este tema. Claro que sí. Y vamos a ir empezando en materia. Cualquier duda que tengas, por favor, exponla en esta noche, ¿sale? Paso por paso. Bueno, te voy a decir, tal como lo decía, muchas personas han hablado acerca de la Biblia, unos para bien y otros para mal, y ahorita vamos a ver quiénes son las personas que bien han hablado, pero también quiénes han sido los detractores de ella. ¿Sí dije bien la palabra? ¿Detractor? Ay, muy bien, ya sé hablar. Hubo una mujer chilena que fue Premio Nobel de Literatura en el año de 1945 y ella se llamaba Gabriela Mistral. Seguramente cuando nosotros estábamos en la primaria, tú de alguna manera lo estudiaste en tus libros acerca de esta escritora chilena, y ella decía así: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Y no solamente en esta cuestión, como decía mi esposo, ¿por qué el libro? Porque ciertamente posee características que lo hacen llamarse un libro. De hecho, tú lo puedes encontrar en una biblioteca, ahí en ese lugar donde se juntan todos los libros del mundo. Y hoy vamos a estudiar cuál es esa estructura que lo define como el libro. Pero ella misma decía, yo no veo cómo alguien puede vivir sin ella. Y la verdad es que nosotros conocemos muchas personas que pueden andar por el mundo y de alguna manera cuando no conocíamos de Dios, pues andábamos, ¿verdad? Resolvíamos nuestras cosas como mejor nos parecía. Pero una vez que llegamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios cumple con muchas cosas, con muchas expectativas. Y una vez que lo conoces, ¿qué crees? Ya no puedes vivir igual, ya no puedes vivir de la misma manera. Así es. Vamos a estudiar como punto número 1 su singular origen. Así es. Bueno, en la parte de lo que tiene que ver con el singular origen de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta algo que les estaba diciendo hace un momentito, y perdón si nos movemos por aquí para que estamos ajustando alguna información que tenemos al respecto. Bueno, sí, es un libro que, bueno, no es nada más escrito de esta manera
por escribir o por documentar algo, y de ahí que incluso algunos otros libros no se le hayan considerado dentro de lo que formaría parte de lo que es la palabra de Dios, porque eran libros contemporáneos escritos por personas alrededor en ese momento. Pero es importante decirte que la Biblia tiene aproximadamente 45 escritores, 45 autores, y en ello no es que eso la haga válida, ni siquiera solamente por eso, sino que son 45 escritores que han escrito la Biblia, pero fundamentalmente en diferentes épocas de la humanidad, en diferentes lugares geográficos, que en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellos, no se conocían entre ellos, no había una línea de mensaje predictado o que se tenía que dejar de esta manera. Y al entender que tenemos 45 autores en los 66 libros de la Biblia, podemos entender que hoy en día, si quisiéramos conjuntar tantos autores para que se dijera algo que le llegara a todas las personas de todas las edades, de todas las épocas históricas, de todos los rasgos sociales y niveles socioeconómicos, y que edificara su vida, sería prácticamente una tarea imposible por la diferencia de opiniones e incluso de creencias. Pero en este asunto tenemos que tomarlo número uno, 45 autores. Ahora, estos autores, ¿qué eran? Estos autores eran también estadistas, reyes, profetas, teníamos gente de campesinos, funcionarios, eruditos, había filósofos, pescadores. La Biblia no solo tiene muchos tipos de autores con base en lo que desempeñaban socialmente en aquel momento, sino también que todos ellos fueron inspirados por Dios. Y eso es lo que la hace sentir como, cuando tú la lees, como si estuvieras leyendo un mismo mensaje, no importa el libro en el que caigas o en el que estés estudiando, y además lo lees plenamente actual. Entonces, y es totalmente entendible. Es entendible. Y uno de los datos que nos compartía la clase que estamos siguiendo es que todos ellos, su aporte literario no fue coordinado ni arreglado por un editor, pero todo, bueno, mi esposo que sabe más de comunicaciones, ¿verdad?, que yo, pero todo coincide y todo embona correctamente. Esa es una de las virtudes que nosotros podemos encontrar con respecto a su origen. Para aportarte y darte un mayor contexto en esta primera parte, hoy en día tú debes de saber que cuando alguien escribe un libro o cuando se recopila información de varias personas, hay generalmente un coordinador editorial o un corrector de estilo, con la idea de que se respete el estilo de un lugar literario, alguna casa editorial en específico. La Biblia tiene unificados estos 45 autores de diferentes lugares, en diferentes épocas de la humanidad, déjame decirte, pero nadie los coordinó. Más bien, todos fueron inspirados en el momento en el que tenían que escribir. Y a lo mejor tú te vas a preguntar, bueno, ¿cómo es que se recopiló esta información? No había tecnología que la imprimiera. Vamos a continuar en eso en unos momentos, pero la verdad de las cosas es que no solo fue por varias personas. Entonces, pasamos al siguiente punto, ¿no? Los géneros. Así es. Está escrito en diferentes estilos y géneros literarios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obra tan diversa y es una obra literaria que vas a encontrar géneros como estos: crónicas, poesías, profecías, biografías, cartas. También vas a encontrar leyes, máximas también. Ok, está, y de hecho es un libro en el que encuentras también narrativa. Bueno, tú sabes más de eso que yo. La crónica, la narrativa. De hecho, déjame decirte que la Biblia, particularmente el Génesis, es considerado el primer libro tan antiguo escrito en forma y estructura de reportaje. Por supuesto, esos géneros editoriales y literarios pues llegaron ya siglos después de que fue escrita la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando analizaron la Biblia como un texto original, un texto válido que aportara información desde el punto de vista periodístico, sé que puede haber otros puntos literarios y sociales y filosóficos, es considerado el Génesis como un perfecto reportaje, debido a que ese género literario incluye pues el anuncio, la nota, la explicación, la crónica, la opinión. Entonces,
Es por eso que reúne esos elementos. No queremos compararlo con algo actual, pero es un dato bien interesante porque vamos a irte revelando información de por qué tiene que ver eso. Entonces, 45 autores. Punto número 2, diversos géneros literarios. Encontramos libros poéticos, los salmos, proverbios, los cantares. Encontramos libros históricos, ¿sí? Y también libros de crónicas y bueno, todo lo que sigue a continuación. Ok, está escrita en varias lenguas. En varias lenguas principales, hebreo, arameo y griego. Esas fueron las lenguas en las cuales se escribió. Número 4. Sí, okay, ¿verdad? Es el número 4. Sí, la de... Hay que, nada más déjame aclarar algo antes de irnos uno y uno. La idea es que fue escrito, como dice Fabio, en hebreo, en griego y en arameo. Sin embargo, hay que resaltar que el hebreo, principalmente, pues tiene una enorme riqueza expresiva. Principalmente el hebreo es un idioma donde lo que se dice es lo que es, junto con el arameo. Y el griego es un tanto más elegante, un tanto más preciso, es de la época filosófica. Entonces, de nuestros tiempos, bueno, me refiero de nuestra era ya. Sin embargo, en esos dos fue escrita la palabra de Dios, y eso mismo te habla de cómo es que la palabra de Dios, precisamente porque fue escrita a lo largo de la línea de la historia de la humanidad, pues fue escrita hace muchos años. Se estima, algunos dicen 2 tipos de fechas, pero para que tengas un contexto. El primer libro, el más antiguo, no es Génesis, es Job, es el primer libro de la Biblia, y ese libro está escrito alrededor del año 1440 a.C. Algunos otros dicen que la Biblia comenzó a escribirse en el año 1500, pero independientemente de ese desfase de años, podemos ubicar el inicio de la escritura de la palabra de Dios con el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? En ese tipo de años, para que nos vayamos situando en este tema. Yo te dejo el tema para arreglar un tema técnico. Entonces, el punto número 4 es que fue escrita durante más de 1000 años. Se dice que fueron inclusive 1600 años en el que la Biblia estuvo preparado. Dice así: se terminó de escribir hasta el siglo I de nuestra era, más o menos por el año 100 fue cuando se terminó de escribir, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Entonces, del año 1440 que nos acaba de compartir mi esposo, a más o menos al año, en el primer siglo, se terminó de escribir la Biblia. Entonces fueron 1600 años aproximadamente. Está escrita en diferentes lugares, que es algo que te decíamos al principio. Este es el número 5 del inciso de el origen singular de la Biblia. El inciso número 5 es escrita en distintos lugares. Fue escrita en el desierto del Sinaí, en Arabia, en Judea, en escuelas de los profetas de Betel, de Jericó, en el palacio de Babilonia, en las riberas del río Quebar, en la cárcel de Jerusalén, en el Medio Oriente, en una escuela de Éfeso, en Asia Menor, en las ciudades de Corinto y Filipos, en la cárcel de Roma y en la isla de Patmos, en Europa. O sea, geográficamente fue escrita en diferentes lugares, pero lo importante de este punto no es que en qué lugares haya sido escrita, sino que a pesar de que los autores estuvieron en diferentes lugares geográficos y en diferentes tiempos de la historia, cuando tú lees la palabra de Dios, y sobre todo si tienes una Biblia con concordancia, te va a llevar de un lugar a otro y la idea siempre va a ser la misma. Y lo más curioso de esto es que, a pesar de que fue escrita en diferentes lugares y en diferentes personas, la idea no se pierde. La idea sigue siendo la misma, de acuerdo al tema del que estás estudiando o del cual estás leyendo. Número 2. Número 2, la Biblia. Vamos en su asombrosa difusión. Ok, esa es una de las partes que a mí más me gusta, pero vamos a ir agregando unos errores. La Biblia es el libro
más vendido en todas las épocas de la humanidad. No pretendemos establecer una competencia sobre si el Quijote o sobre algún otro libro, la Odisea, no sé, el que se te ocurra. No es un tema de competencia, es un tema de documentación histórica. En ciertos periodos determinantes y de la historia, pues hay algunas obras que han sido calificadas con grandes éxitos de venta, 250,000, 500,000 ejemplares, ¿sí? Y bueno, tan solo en poco tiempo. Eso es uno de los tantos parámetros de origen, hablemos del origen de las obras literarias en los siglos anteriores y en el actual. Cuando algo se consideraba un bestseller es porque vendía muchas copias en corto tiempo. Hoy en día, déjame situarte, y lo tengo de buena fuente el comentario que te voy a decir. Hoy en día, prácticamente casi cualquier libro que quiera ser impulsado a vender, se le cataloga como un bestseller. Yo tengo aquí en mi casa una obra que alguien me regaló por ahí, unas 50 páginas, y estaba catalogado como bestseller. Y no es que sea un bestseller, simplemente se vendió un tiempo con muchas personas en alguna plataforma. Rápido. Entonces, hoy ese dato es ya muy ambiguo, ¿no? Sin embargo, la Biblia, independientemente de cómo han cambiado esas cosas, ha mantenido su posicionamiento en venta. Te voy a dar un asunto muy importante. Se estima que para el año 1932 las diferentes sociedades bíblicas del mundo decían que se había publicado aproximadamente 1 billón, dijimos que no, 1,330,231,815 ejemplares. O sea, un montón, para que me entiendas. O sea, en números, si quieres apuntarlo, ponle un 1, un 3, un 30, un 2, un 31, un 8 y un 15 y lo lees así. Y lo lees así. Ahorita te ponemos ese dato, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente ese volumen. Perdón, te vuelvo a decir el dato porque si no me van a corregir. 1,330,231,815 ejemplares. Esa es la lectura correcta de la cifra. Es un bestseller. Lo que pasa es que cuando pasa de 6 números yo ya me hago bolas. Entonces mejor dejo que ella lo haga. Y como no le llego a tantas cifras todavía, pues me quedo con los primeros 6 ceros y dígitos. Bueno, durante estos últimos años pues se ha sobrepasado la venta en 150,000 ejemplares también anuales. Y además, otra cosa, la Biblia registra altas cifras de ventas constantes en todos los meses, en todas las etapas de la humanidad y en todos los países a nivel mundial. Eso es algo muy difícil de lograr por un libro. Generalmente un bestseller llega a ser local o llega a ser de alguna región o alguna etapa en la historia, pero después no continúa así, ¿ok? Entonces las cifras se han duplicado, 303,000, en fin, no queremos llenar de números. Tan solo en 1975, ni siquiera en nuestras días. Es que lo que se registra en los años 70 es bueno. Tú sabes, los que nacimos en el 76, 75, siempre son de algo histórico. Bueno, hay 2 libros que tenemos que mencionar, El peregrino de Juan Bunyan y La imitación de Cristo de Thomas de Kempis, un autor por ahí, que fueron muy sonados en su momento, pero fueron basados en la Biblia, prácticamente ellos se basaron. Y ese es un ejemplo de lo que podríamos llamar un libro apócrifo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué con sus debidas dimensiones. Porque en otras ocasiones, libros de gente que escribe alrededor de la Biblia o que la toma como fuente de inspiración, no se puede tomar como un libro que sea originalmente escrito en aquel tiempo, ¿no? Ese es un ejemplo actual de cómo es que algunos libros anteriormente fueron sacados de lo que es la constitución normal del canon en la Biblia, ¿ok? ¿Sigues tú? Bueno, vamos a dejar ese punto así. Más bien fueron libros, al igual que muchos otros libros, muchas otras películas, que se basaron en las escrituras. Y vas a encontrar varios en... Bueno, ok. Vamos a ver que la Vulgata fue el primer libro que se imprimió ya con la imprenta de Juan Gutenberg en el siglo XV y es una de las versiones latinas de las Sagradas Escrituras, de las que pudimos tener los hispanoparlantes pues acceso. Es la obra que más se ha traducido en todo el mundo y te voy a dar un dato preciso. Estuve estudiando no solamente las cifras de que nos proporciona la clase, pero encontré que son
553 idiomas en los que se ha traducido la palabra de Dios. No sé si quieras agregar algo ahí. Pues ha sido un libro altamente traducido de una manera constante, en prácticamente podríamos decir que casi en todos los idiomas que hoy existen, y sobre todo porque también hay una gran disponibilidad de ese libro. Ahora, la Biblia en ese sentido antes era difícil de accesar en algún momento, era cara esa circunstancia, ¿no? Y sin embargo, pues es un libro que hoy en día está muy al alcance de todos, y en ocasiones hay familias que lo toman solamente como tengamos una Biblia en casa, ¿no? Y ese es un dato importante, porque de pronto tener una Biblia en casa no se ha vuelto como el eje de tu vida, sino se ha vuelto casi como para algunos un amuleto o una cosa que se puede tener ahí o que tiene que estar en tu biblioteca de alguna manera. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, te das cuenta que te aporta una ayuda, te aporta un entendimiento, más que una ayuda, un entendimiento de lo que es Dios, de lo que es su palabra, y siempre trata temas actuales de lo que tú estás viviendo y de lo que tú estás sintiendo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, la obra que se ha leído de una manera más en todo el mundo, ¿sale? Ok, no solamente por personas adultas así como nosotros, como Luis o como yo, sino que también es una obra que atrapa de alguna manera tanto a grandes como a chicos. Y de esto tenemos ejemplo. Durante mucho tiempo hemos enseñado a los niños de las escuelas dominicales o de las escuelitas en las iglesias acerca de la Biblia, y la manera en la que está narrada y en la manera en la que un niño inclusive puede leerlo, es de llamar la atención. Por ejemplo, un niño puede leer la historia de Moisés y él puede entenderla, la historia de Daniel y el foso de los leones, y diferentes historias que están en la palabra de Dios. Y ¿esto qué quiere decir? Que está dirigido a cualquier tipo de público. ¿Sí? Cualquiera de nosotros puede entenderla, y a lo mejor habrá algunas partes en las que te detenías antes y no podías entender, porque también quiero decirte una cosa, la Biblia es un libro espiritual, y cuando tú caminas con Dios le entiendes de una manera mejor y entiendes lo que Dios quiere decirte a través de ella. Uh-huh. Ok, bueno, hay un dato importante. Sociedades Bíblicas Unidas reportaba para el año 1972, que ya existían aproximadamente unos 4,000 traductores en diversos países. Sin embargo, la Biblia no solamente es el libro que ha estado más leído, sino que la Biblia también es un libro que en su momento comenzó a ser, no había forma de copiarlo, no había forma de imprimirlo, entonces existían personas que lo estaban escribiendo, que lo replicaban, y datos de eso lo podemos encontrar registrado en la Biblia. La semana pasada les di un dato en Deuteronomio, cuando hablaba de que el rey que tenía que llegar a algún lugar o que era establecido era responsable de replicar la ley, en ese momento lo que era la palabra de Dios en el sentido del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Entonces todo rey tenía que mandar replicar la palabra. Y aquí hay un asunto importante. De pronto alguien dice, bueno, si tanta gente la estaba copiando o la estaba replicando, hubiera sido fácil poder estar equivocándose de manera constante. Sin embargo, vemos que la Biblia al día de hoy, aquellos escribas, aquellas personas que replicaban la Biblia, se fijaban que la palabra de Dios estuviera apegada a cosas originales, a textos originales, a rollos originales, para evitar que fuera presa de alguna interpretación o de que palabras personales se le estuvieran agregando en ese tema, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque hoy en día también tenemos libros como los de Marx, como los de Lenin y un montón de personalidades, ¿sí? Pero pues incluso la Biblia también los rebasa, no solo en la cantidad de gente que los lee, sino en la cantidad de copias y de traducciones que se han hecho al respecto de cada una de esas obras. Y en este apartado de que es el libro que más se ha leído, por ejemplo, es para todo público, desde personas que a lo mejor pudieran tener algún tipo de conocimiento esencial o básico, también como para personas que a lo mejor no han estudiado alguna cuestión universitaria. Es un libro que encaja para todo público. A esto se refiere también. Lo pueden leer personas que están atravesando por algún momento difícil, así como personas que también están en un momento
de victoria en sus vidas. En cualquiera de las posiciones en las que podamos estar, es un libro que se puede leer en todo tiempo y que de alguna manera nos va a hablar en todo tiempo, y tan es así que muchos autores, aquí nos describen a varios, hallaron en la Biblia una fuente de inspiración para sus obras. Perdón. Así es. Bueno, si quieren saber más, lean la Biblia, ¿no? Pues sí. Sí. Vamos al... La Biblia ha llegado a todos los países de la tierra con un gran mensaje, eso es bien importante comentarlo, y no ha podido estar incluso ausente en el tema científico. Ese es un renglón importante, porque de pronto muchas personas dicen, es que la Biblia se contradice, es que la Biblia dice cosas que a lo mejor me acomodan a mí, ¿no? Como decir, ayúdate que yo te ayudaré, y la verdad es que eso no lo dice la Biblia, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, tampoco lo dice la Biblia, pero pues te echa la mano si tú te levantas por obvias razones, ¿no? Te rinde más el día y el tiempo. Pero la Biblia, más allá de todo eso, ha llegado a muchos países de la tierra. Prácticamente hoy sería pocos los rincones de la tierra, en algunas etnias, quiero imaginarme, pensar, opinar, que no tengan conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hoy la palabra de Dios vemos que es el primer texto que, para empezar con datos importantes, la Biblia es el primer texto que fue llevado al espacio y leído desde allá, como un asunto eso estaba investigando. Fue el Apolo 8 en el año de 1968, antes del Apolo 11, que en el Apolo 11 fue donde llegaron los astronautas y pisaron la Luna. Bueno, años atrás se envió una nave de reconocimiento, y fue el Apolo 8. Y uno de sus tripulantes se llevó en lo oculto, por así decirlo, la Biblia. Y estando ya en las proximidades de la Luna, leyó un versículo de la palabra de Dios. Entonces, fíjate, es el único libro que ha llegado hasta allá, a esa estratosfera, ¿se puede decir? Bueno, hoy me estoy alucinando con mis palabras. Vamos a dejar eso para después. Entre la estratosfera de Fabi y mis datos. Sí, es estratosfera. Sí, bueno, porque está allá afuera. Pues, o sea, llegó muy lejos. El chiste es que llegó muy lejos. Ella sí llegó. Entonces, vamos a ver también como número 3, la actualidad, la permanente actualidad de la Biblia. Ok. ¿Y luego? En punto número 1, o inciso A de este punto, mantiene el interés del lector. Así es. Y de hecho eso es algo que de verdad, si tú has experimentado la lectura de la palabra de Dios, es increíble cómo te mantiene atento a lo que pasó. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando los libros de los reyes y todas las barbaridades que algunos hicieron y otros no, tú te das cuenta y es tal el alimento que trae a tu alma que quieres seguir leyendo. Bueno, a algunos nos pasa así, a otros no, pero o de pronto encuentras una historia en la palabra de Dios que no terminas hasta que terminas de leerlo, hasta que llegas a la conclusión de lo que pasó con esos personajes de la Biblia. Por ejemplo, hoy estaba en mi tiempo llevando a práctica esta tarea que dejamos en la escuela de oración en esta semana, y le decía al Señor, háblame, Señor, a través de tu palabra. Y entonces que me detengo en el libro de Daniel, en el capítulo 3, una historia súper conocida que nosotros le hemos inclusive enseñado a los niños, que es los amigos de Daniel cuando están en el horno de fuego. Entonces, yo durante muchísimo tiempo había leído que el horno se encendió 7 veces más, fíjate nada más, o sea, Nabucodonosor dio la indicación de que el horno se le subiera el calor del horno 7 veces más, se calentara 7 veces más. Y aquellos que los delataron, porque antes de esto hubo alguien delató a los amigos de Daniel, ellos fueron los que se murieron primero. Entonces yo no había caído en cuenta que fueron los que delataron a Daniel los primeros, a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que fueron estos los primeros que habían muerto. Y eso se me hizo, por ejemplo, yo dije, ay, ¿cuántas veces lo he leído? Si quieres saber más,
lee Daniel capítulo 3 y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Y no solamente eso, sino que conforme tú lo vas leyendo, y a lo mejor es una cuestión que ya tiene muchísimos años, fue en la época en que existió, bueno, cuando fue el asedio de Babilonia y la conquista de Jerusalén, tiene tantísimos años de haber sido escrito que cuando yo lo estaba leyendo, y aunque nosotros físicamente no estamos metidos en un horno de fuego, ¿qué crees? A veces por mantenernos firmes en nuestra fe, vamos a ser metidos en algunas cosas. Pero yo lo que podía ver en esta lectura es que más que un cuento que le hemos contado a los niños o una historia que le hemos contado a los niños, es algo actual. Porque sea lo que sea que estemos pasando o que estemos por pasar, Dios va a estar con nosotros. Y eso era algo que el rey pudo ver cuando este grupo de compañeros, de amigos, estaban en medio de ese pozo horno de fuego. Es que entre Daniel y el pozo de los leones y el horno de fuego, a veces luego nos confundimos. Bueno, pero la cuestión es que, y si alguien hizo que tú estuvieras en esa situación difícil, esas personas van a caer antes que tú. Bueno, ya te estoy dando una clase extra. Pero es tan impresionante la palabra y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver en mi actualidad? Que en la medida en que tú lo lees, vas a ver que la palabra es actual y que la puedes aplicar a tu vida, a los días que tú a lo mejor probablemente estés viviendo hoy. Miren, vamos a ver rápidamente también un versículo porque aunque estemos hablando de datos acerca de cosas de la Biblia o de la Biblia, es importante tener un fundamento de qué dice la Biblia al respecto. Y 2 de Timoteo 3:16, esa me la aprendí así como Juan 3:16, pero es 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura, y está en mayúsculas, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Son versículos que hemos escuchado en muchas ocasiones, han sido enseñados de diferentes maneras, pero aquí te quiero invitar a que pongas atención a las cosas para las cuales sirve la palabra de Dios. Hoy, si necesitas un libro de autoayuda, puedes ir a la sección de psicoanálisis o psicología en una librería. Si necesitas un libro del amor y de las relaciones de pareja, pues te vas a esa área. Pero dice la Biblia que toda la escritura, o sea, toda ayuda para todo, ayuda para al menos 4 cosas que están aquí. Para enseñar, el conocimiento. Acuérdate lo que dice la Biblia, el olor de su conocimiento se manifiesta también a través de nosotros. ¿Sí? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es decir, reconvenirte, convencerte de que algo está mal, algo está equivocado o no debe de ser en tu vida. Es ese redarguir. O cuando vas a hacer algo y dices, ay, pero siento algo que me dice que no lo haga. Bueno, el Espíritu Santo te está guiando a redarguirte. Número 3, para corregir. No todo está mal en nuestra vida, hay cosas que hay que enderezar y hay que corregir. Y número 4, para instruir en justicia. ¿Sí? Para que podamos caminar conforme dice la palabra de Dios. Entonces, la misma Biblia está documentando que toda la escritura, casi en los libros finales, está puesta pues para que todos tengamos instrucción y seamos entendidos en esas principales 4 áreas. Ok. Vamos a, leamos por favor Primera de Pedro 1, 23 y 25, del 23 al 25. Primera de Pedro 1:23, para que lo puedas apuntar ahí, por favor. Es por eso 25. Que lo repetimos. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, ¿sí? Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. En el versículo 23 muestra otro factor importante de la Biblia o de la palabra, que quiere decir que hemos renacido no de una simiente, sino de que la palabra de Dios que vive en nuestros corazones o en nosotros.
La palabra de Dios, las cosas que lees en la Biblia, aunque sean poéticas, históricas, de evangelio o de alguna otra índole, tienen la particularidad de convertirse en parte de ti, de convertirse en parte de lo que crees o de lo que no crees, de lo que haces o lo que no vas a hacer. Se vuelven parte en tu corazón. Y la Biblia dice, y también habla de que Dios escribirá su palabra en nuestros corazones. No, eso va a trascender al interior del hombre. Hay libros que te pueden haber divertido en la vida, te pueden haber marcado porque a lo mejor te los dejaron en la escuela o te pudieron haber impactado, pero de eso a cambiar tu vida exclusivamente solo para bien, la palabra de Dios, porque reside en nuestros corazones. Y Dios se encarga de que nosotros también seamos como otros autores de la Biblia. No me refiero para decir con esto que le vamos a escribir más, no, sino que Él es el que escribe su palabra en nosotros. Y eso es algo que ya trasciende a todo autor, a toda persona, a toda época, ¿no? Entonces, es por eso que la palabra de Dios tiene ese poder. Y permanece, como dice aquí, principalmente permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. A pesar de que fue escrita en ahora lo que se le considera lenguas muertas, esta palabra sigue con una vigencia tan actual y se cumple lo que dice Pedro, para siempre. Ella va a permanecer para siempre. Dice, la vida del hombre es inclusive como la hierba, nos podemos apagar mañana. Nos podemos apagar en 1 año y a lo mejor en 30 o en 40 años, pero la palabra de Dios va a seguir después de nuestras generaciones y aún más después de los nuestros, las generaciones que siguen después de los nuestros. Perdón, esa es una característica que tenemos que verla paralela a lo que es Dios. Dios es eterno, es omnisciente, es omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, y la palabra de Dios expresa que va a permanecer en nosotros junto como lo hace Jehová. Salmo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Entonces, ya leímos en 2 frases de la Biblia, en primera de Pedro, que la palabra permanece y el Dios que la escribió permanece. Y una tercera cualidad que tiene la palabra es que dice Dios, yo soy fiel a mi palabra. A la palabra que Él ha dicho, a la palabra que Él ha inspirado, Él es fiel a su palabra. Entonces, por eso es que toda la palabra se va a cumplir. Yo agregaría un punto, que a lo mejor no lo vi en la clase, sino que la palabra de Dios se cumple en todo tiempo, en toda actualidad, en todo momento histórico. Hay cosas de la Biblia que ya se cumplieron y otras que se van a estar cumpliendo. Y eso es lo que todavía le da mayor vigencia, mayor trascendencia e importancia para las personas y las sociedades en general. Que es el único libro del cual podemos decir se está cumpliendo. Hay por ahí algunos otros libros que hablan de profecías de Nostradamus y todo ese tipo de cosas. No vamos a explicar qué es profecía, pero yo le llamo en lo personal las adivinanzas de Nostradamus, porque una profecía es aquella que habla de las cosas de Dios. Entonces, Dios es el que decide qué se cumple y qué no se cumple. Entonces, eso es una particularidad de él. Así es. Vamos al punto número 2 o punto número B acerca de su permanente actualidad, que es satisface las necesidades espirituales del hombre. Vaya que sí o no satisface las necesidades que nosotros tenemos. Si necesitas paz, la Biblia nos habla de paz. Si necesitas gozo, si estás pasando por un tiempo de tribulación, si algo está pasando en tu vida, si te sientes alegre, la Biblia dice, canten alabanzas, ¿verdad? Inclusive hay salmos donde tú al leerlos puedes alegrarte y regocijarte por lo que está escrito ahí. Y sobre todo cuando tú te encuentras desesperanzado y lees en la Biblia que el oído de Dios está a tiempo a ti y que Dios te está diciendo, clama a mí, eso es porque la Biblia siempre va a satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Y este es un punto clave. Vamos a ver, por favor, Romanos 15:4. La Biblia dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate cómo aquí la Biblia no se contradice, porque por un lado leemos a Romanos, que está diciendo y digámoslo así apoyando la tesis o lo expresado en 2 de Timoteo 3:16 acerca de que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Y aunque eran un tanto contemporáneos esos lugares, eran
lugares geográficamente diferentes, ¿no? Entonces es importante que usted y yo veamos que la misma palabra se va comprobando. Así es, y que en todo el tiempo tiene esa actualidad, tiene esa vigencia. De hecho, dice la clase que un soldado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, se asombró al enterarse de la antigüedad de los salmos, porque cuando él los leyó por primera vez, le pareció que había salido de la pluma de un contemporáneo de él. O sea, ¿no te has dado cuenta cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando están los consejos de los proverbios, de Eclesiastés, cuando están ese ánimo que nos infunden los salmos, los proverbios, pareciera que está escrito para este momento? ¿Te ha pasado? A mí sí, y eso a mí me ha reconfortado en el momento que yo lo he necesitado. Sí, otro dato que tampoco viene en la clase, pero me lo aprendí muy bien porque me tocó investigarlo. En lo personal, cuando acabé la carrera profesional, yo hice mi tesis sobre la radio cristiana en México. Era algo que estaba surgiendo hace aproximadamente, hoy día ya unos 20 años más o menos, cuando surgió la radio cristiana en México. Y bueno, era una revolución en cuanto al tema y que sí se era una religión. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero una de las cosas que investigué para mi tesis de licenciatura es que la Biblia fue también tomada como el primer libro, el primer texto que se utilizó para la primera transmisión de radio que hubo en la humanidad. Fue el primer libro que se utilizó para decir, cuando se dieron cuenta que ya la radio existía, cuando se dieron cuenta que podían transmitir, amén de poderlo explotar comercialmente como hoy lo conocemos todos, cuando se dieron cuenta que era un medio para transmitir un mensaje de un lugar a otro y ser escuchado al mismo tiempo por muchas personas, la gente que lo hizo se dio cuenta que necesitaba textos, información, y como siempre digo, el contenido sigue mandando, sigue siendo el rey. Necesitaban algo de una fuente verdadera, fidedigna, que diera paz o que diera un mensaje que trascendiera de importancia a la gente que lo escuchara. Y tomaron la Biblia y el libro de Génesis particularmente como pues un texto original, importante y trascendente. Y fue en ese momento donde se dieron cuenta que incluso su manera de narrativa de escribir estaba escrita como un reportaje propio de lo que era para ese tipo de medios. Entonces, es un dato interesante que también te compartimos en cuanto a la trascendencia de la Biblia. Ok, vamos al número 4. Punto número 4. La supervivencia de ella. Vaya que ha sobrevivido a muchísimas cosas en el transcurso de los años, del tiempo. A pesar de que es un libro muy antiguo, la Biblia ha resistido muchísimos cambios, muchísimas pasos de gente que la ha intentado destruir, que la ha intentado borrar. Tan solo del Nuevo Testamento hay aproximadamente unos 14,000 manuscritos, ¿sí? Y que pues alguna ocasión trataron de quemarlos, trataron de quitarlos, y incluso con las obras literarias de Grecia y de Roma, pues esas pudieron sobrevivir algún tiempo, y a la Biblia se le persiguió pues para que fuera quitada y fuera quemada y fuera echada fuera. Pero la Biblia ha sobresalido ante persecuciones, ante libros que se han querido desaparecer, ante también pues los materiales que eran muy diferentes en los que se escribía en la antigüedad. No era un papel como el que estamos acostumbrados a ver el día de hoy, con diferentes calidades y grosores, ¿sí? E incluso, como te decía, que también ha sobrevivido la Biblia, ha sobrevivido al hecho de estar copiada a mano durante un periodo de 3,000 años. O sea, la Biblia durante 3,000 años, la única forma de replicarla y de extender esto era copiarla a mano. Entonces, eso también ha sobrevivido a que permanezca así, pero que en cada vez que se escribía no tuviera una diferencia, una cuestión agregada por la personalidad, las emociones o el contexto social en el que se había escrito. Entonces, también a eso estuvo sobreviviendo. Por supuesto, esto pasó desde que Moisés escribió el Pentateuco hasta que se inventó la imprenta de Gutenberg, lo cual fue un invento que permitió que pudiera ser pues impresa, pues ya reproducida en gran cantidad y que se pueda distribuir sobre todo en esa parte. Bueno, también es una obra que ha resistido como como inciso número B, a la más despiadada persecución. La Biblia
ha sobrevivido a muchísimos ataques. Como te decía mi esposo, se han quemado muchísimos volúmenes de ella. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo desde la escritura, nos narra la vida de Joacim, un rey de Judá, que quemó un escrito del profeta Jeremías. Pero Jeremías lo volvió a escribir, todo lo que había escrito en el primer manuscrito, y le añadió otras más. Y después se menciona a un Antíoco, Epifanes, dice aquí que fue el más feroz opresor de los judíos en los tiempos antes de Cristo, y él dictó un decreto ordenando que los libros sagrados de estos fueran quemados y sus poseedores condenados a muerte. Fíjate nada más. Otra persona, Diocleciano, emperador romano del siglo III, dirigió en el año 303 lo que al parecer ha sido el ataque más despiadado y generalizado que el mundo haya presenciado contra los cristianos y sus libros sagrados. Las Biblias fueron destruidas por el fuego en aquel tiempo, pero 2 décadas después, el emperador Constantino manda hacer 50 copias de las Sagradas Escrituras. Entonces, si te das cuenta, ha sido un libro, la Biblia, la palabra de Dios, perseguido. No es del agrado de muchos, que puedan ser abiertos muchos ojos del alma. Dice la palabra de Dios: conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad te hará libre. Y eso es lo que hace la Biblia. Y muchos quisieran mantenerlos con los ojos cerrados, o tal vez padeciendo las mismas cosas que siempre hemos padecido. Es por esto que la Biblia se ha perseguido de diferentes maneras. Así es. La Biblia ha tenido numerosas, ha sido presa incluso de documentales hoy en día, y algunos con datos importantes, otros no tan verídicos, pero la verdad es que podemos hablar mucho acerca del tema. Sin embargo, queremos dejar claro y establecer que nosotros como cristianos creemos en la palabra de Dios, porque desde las primeras páginas del Pentateuco Dios establece que esta palabra de Él pues va a trascender. Los reyes, te digo, en aquella época tenían que reescribir la Biblia, tenían la palabra que hasta entonces había escrito, porque no existían los evangelios obviamente, y las cartas de Pablo y todo lo demás, pero eran responsables de replicarla. Pero también acerca de la palabra, Dios dice algo fundamental, y lo dice en el libro de Josué, dice: no se apartará de ti este libro de la ley, y meditarás de noche y de día en él, y estarás la palabra de Dios en tu boca. Eso quiere decir que la palabra de Dios no solamente es un libro, es una cosa que nosotros tenemos que vivir, y que Dios eso es lo que espera que hagamos con su palabra. Por eso es muy importante cuando la Biblia dice que algunos dejaron sus caminos, y no se refiere a no creer en Dios, no se refiere incluso a tener otra religión, que también puede abarcar esa arista, pero se refiere a que no hicieron conforme a mi palabra. Y por eso, acerca de la palabra de Dios, podemos encontrar varias expresiones importantes para hablar de la palabra. Hacer conforme a la palabra, vivirla, hablar la palabra, que esté en nuestro pensamiento día y noche, reflexionar en la palabra de Dios, y que sea la palabra la que nos ayude a ser redarguidos, a que seamos enseñados y estemos reconvenidos en muchas maneras, como Dios dice. Entonces Dios mismo también expresa el peso, la importancia que debe tener en nosotros el conocer de su palabra. Ok, inciso número C, acerca de este punto que estamos viendo en la supervivencia de la palabra de Dios, es la resistencia a la crítica destructiva. Te voy a leer literal lo que dice aquí. Desde hace unos 2 siglos hasta nuestros días, la Biblia ha tenido que soportar un ataque insidioso, si bien no menos terrible en sus efectos. Esta vez sus enemigos han cambiado de estrategia, ya no procuran destruirla físicamente, lo que te estábamos platicando hace un momento, sino pretenden invalidar su contenido. Esta es otra cosa con la cual, aún con todas esos argumentos que se han levantado en contra de los argumentos mismos de la palabra de Dios, pues la Biblia ha salido a flote, aún contra todas estas cosas. Dice,
En nombre de la libertad de pensamiento, la ciencia y la erudición moderna, los incrédulos han atacado la veracidad de este libro con el fin de minar la confianza que le tienen sus muchos lectores. ¿Ya ven cómo la Fabi se sabe los textos de memoria? ¿Vieron? No, no. Es que déjenme decirles que para efectos de esto habilitamos nuestro propio teleprompter. Entonces, con la idea de poder estar viéndolos aquí, entonces ustedes van a poder ver para que ustedes no se distraigan. Me vas a echar de cabeza. No, ¿cómo yo también lo eres? hago. Yo también lo hago. Y pues es que son mañas y técnicas que uno aprende en Es el que caminar. realmente en Y esta pues, ocasión tenemos muchísimos datos. es más, yo les puedo decir que el mismo jefe, el pastor, lo hace y está bien. Cuando él está grabando su cápsula, ya lo vi el otro día, le ponen una silla así con una computadora y él la va pasando. Entonces, pues es en el ánimo de que ustedes puedan tener la mejor información. Y bueno, pues yo sé que no era muy relevante decírselo, pero era para romper el hielo. Pero sí, tenemos muchos datos y por eso nos estamos mirando en una pantalla. Así es, por eso tenemos, mira, cuando tú te dediques a estudiar la palabra, y de hecho, tú vas a encontrar muchos detractores de la Biblia, muchos que te van a decir, en esto se contradice, en estos no, unos que han inclusive malinterpretado el origen de las palabras. Siempre es bueno que tú tengas ayudas adicionales, que tengas un diccionario, si no puedes conseguirte uno físicamente, hay ahora plataformas que te pueden proporcionar un diccionario para que tú entiendas el origen de las cosas. Cuando tú entiendes el origen de las palabras, inclusive, vas a entender mucho de los contextos que mucha gente ha atacado. ¿Sí me entiendes? Entonces, precisamente la palabra de Dios ha resistido a esta crítica destructiva. Y te voy a leer como ejemplo, Voltaire, por ejemplo, un satírico filósofo francés, afirmaba que en 100 años más se extinguiría el cristianismo. No, pues gracias. O sea, de su tiempo a 100 años ya no iba a haber cristianismo. Bueno, ya sobrepasamos ese tiempo. ¿Y qué es lo más curioso de esta anécdota? Dice, y que si se hallara una Biblia sería solo como pieza de museo. Pero a solo 50 años de su muerte, la misma casa de este filósofo francés, ¿qué crees? Se convirtió en un depósito de la sociedad bíblica y en su propia imprenta se imprimían centenares de Biblias. O sea, la palabra de Dios supera los tiempos y aún aquellos que han tratado de destruir los argumentos que están escritos en ellas. Y mira, lo curioso del dato es que aún en la casa de este hombre se utilizó para la distribución de las Biblias. Cuando él dijo, en 100 años, si tú te encuentras una Biblia, la vas a encontrar en un museo. Y en esta parte quiero acotar, hacer una mención. Hace poco mi esposo te decía que era importante que tú tuvieras una Biblia física. Son buenas todas las aplicaciones que tú tienes y que puedes bajar una Biblia, pero nada como tener el escrito, el papel en tus manos. Y sabes, ha habido muchas personas que inclusive han modificado la Biblia en los últimos años. Han salido versiones modificadas que, ¿sabes?, tienes que recurrir a los orígenes de ella. Por ejemplo, nosotros te recomendamos que tengas a la mano siempre una Biblia Reina Valera 1960, ¿sí? Porque es lo que más se apega al texto original. Y hay algunas versiones que hoy en día han desaparecido algunos versículos o que se han modificado algunos versículos, tales como, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, ¿no? O que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son uno, cuando la palabra de Dios nos enseña que sí es así. Entonces, nuestra recomendación siempre va a ser, ten una palabra escrita en tu casa. Es bueno que vayas en el metro, que vayas en el camión, que vayas, que estés en la fila del doctor. Yo lo he hecho cuando estoy en algún lugar y tengo que esperar, que puedas leer algo, pero nada como tener físicamente la palabra de Dios. ¿Sale? Sí, en este sentido, yo te recomendaría, Dani, ¿puedes venir tantito acá? En este sentido yo sí te quiero recomendar algo, por favor, que por favor tú inviertas en las cosas de Dios. Invierte, es bueno que lo hagas. Es una inversión importante, por dos cosas, porque es la palabra de Dios, porque te va a enseñar, ahorita te voy a mostrar algunas cosas aquí,
y también porque te va a permitir, la mía, y porque va a permitir que tú conozcas más de la palabra de Dios y tengas mayor forma de estudio. Entonces, si puedes, cómprate sí la versión 60, es la recomendable, 1960, la revisión de Casiodoro y Valera, sí, para que tú la puedas tener. Y después es bueno que tengas más versiones. Yo le pedí aquí que me pasen 2 más. Y yo tengo aquí una Biblia, que es una Biblia Peshitta. Esta Biblia es traducción de los antiguos manuscritos arameos. ¿Qué quiere decir? No es que sea otra Biblia, sino que es una Biblia que me va a dar información extra a la de la versión 60. Y es por eso que nosotros hoy día tenemos varias cosas. También tenemos aquí no se las voy a vender, no crean que les estoy haciendo una oferta. Tengo una Biblia como una oferta, como una promoción, lleve su Biblia. No. Tengo una Biblia arqueológica que está escrito en una versión que vas a ver aquí, NBI, que significa Nueva Versión Internacional. En algunas personas están en desacuerdo con ese lenguaje que se puede utilizar porque en ocasiones esa traducción pierde algunas cosas del original, pero lo más importante es que esta Biblia pues tiene mucha información, tiene datos culturales, tiene datos históricos y que te explican, ¿sí?, muchas cosas. En fin, esto es simplemente un ejemplo visual, no voy a hablar de cada libro, pero cuando tú entiendes que la Biblia es la palabra de Dios y como dice Alfredo, el mejor regalo que he tenido es una Biblia, es bueno que ahora tú vayas invirtiendo en eso. Hay muchos libros y te voy a decir algo acerca de los libros cristianos porque es importante en este contexto de lo que hablamos hoy. Lee libros cristianos, sí, pero no dejes de leer la Biblia. Así es. Lee la Biblia, pero que no termine siendo sustituida porque compraste el método John Maxwell, por acordarme de alguien que pues, es bueno en lo que hace y lo ha llevado a otras esferas, o de algún predicador que tú veas, ok, eso está bien, pero si tú tienes la Biblia en la mano y la estás estudiando, te vas a dar cuenta, porque a mí me ha pasado que de pronto hay libros que empiezan a enseñar cosas que no dice la Biblia, y aunque sean libros cristianos y vendidos en las librerías cristianas o donde tú me digas. Entonces, cuando tú tienes la palabra de Dios como base, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, y si algo dice un libro que no es de Dios o que pretende desacreditar una verdad bíblica, Él te lo va a hacer sentir y tú mismo lo vas a hacer a un lado. Así es. Entonces, es bueno conocer, pero tampoco irse del otro lado como conozco, sé, tengo mucha Biblia, yo la leo, conozco demasiada información, y entonces podemos caer como lo que le pasó a Jesucristo, que conoció a los fariseos y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, conocen la ley, perfecto, pero su corazón está lejos de mí. Así es. Entonces, es bueno que inviertas, no dudes en invertir. Hoy te digo que incluso ni en herramientas digitales, si tu bolsillo lo puede hacer. No es un gasto malo, es una inversión. Si puedes invertir en libros, invierte en libros. Hoy día hay diccionarios, hay comentarios bíblicos, que es pues, la opinión de alguien al respecto. Es más, me atrevo ahora a decir que con esto de los nuevos impuestos a las cuestiones digitales, es mejor tener una Biblia escrita. Esa no va a pagar impuestos y la puedes tener toda tu vida e inclusive heredársela a las generaciones que vienen. Y no se le acaba la pila. Y no se le acaba la pila y no te lastima el brillo los ojitos. Y bueno, ya vamos a terminar rápido. Su objetiva franqueza. Número 5 como puntos principales por los cuales la Biblia se considera el libro máximo, porque es muy franca. Ella no va a ocultar las cosas. De hecho, es tan franca que las historias que tú vas a leer no solamente van a hacer énfasis en las cosas buenas que se escriben de ciertas personas, pero también va a marcar las cosas equivocadas o erróneas en las cuales no solamente cayeron personas, sino el pueblo de Dios completito. Pero este versículo que leímos ahorita de Romanos, este versículo me gusta mucho y de hecho tenía mucho tiempo buscándolo. Es Romanos... espérenme tantito. Pues vean la grabación. No. Hay que regresarle nosotros. Es Romanos 15:4. 15:4. Todas esas cosas fueron escritas para la enseñanza nuestra. Este versículo es súper importante. A pesar de que tiene muchísimos años,
y es súper franca la Biblia, o sea, ella no te va a ocultar el pecado. De hecho, narra el pecado de David, narra por qué, inclusive Moisés, conociéndose como el hombre más, más dócil, más humilde que pudiera haber en la tierra, no entró a la tierra prometida por una cuestión. Dios le dijo que hiciera las cosas de una manera y él en un momento de que se airó su corazón, hizo lo que él consideró que se tenía que hacer. Ajá, Y sí, perdón, sí, sí. y entonces la Biblia nos es tan franca que nos va a enseñar los errores, pero como dice Romanos, para que nosotros aprendamos de ellas. Así es. Miren, esta clase la vamos a compartir con ustedes digitalmente. ¿Por qué? Porque para estos últimos puntos que hay, también tenemos en este apartado que Fabi está leyendo sobre la objetiva franqueza. Yo quisiera dejar hasta aquí la clase para retomar la siguiente y terminar con broche de oro y ustedes lo puedan ir siguiendo o lo hayan preleído. Les vamos a mandar en unos momentos esta clase y voy a hablar o Fabi junto conmigo la siguiente semana sobre los versículos, si te parece bien, que están aquí sombreados, sobre Génesis y cómo habla de los pecados, y lo habla descaradamente, es decir, no porque quiera exhibirlo, sino porque lo que quiere decir es lo que está bien y lo que está mal. Hemos hablado muchos datos y seguramente tú vas a encontrar muchos otros datos más. Pero aquí el protagonista tiene que ser la Biblia, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ni siquiera los datos que en la humanidad hemos podido recabar. Y quiero cerrar esta clase junto con mi esposa en el discipulado de la semana que entra, próximo miércoles, donde les hablemos de estos versículos que les vamos a estar mandando en un momento más, que van a darnos cuenta de lo que habla la Biblia, por qué lo habla, qué señala, y entonces vamos a ver cómo ella misma se demuestra en su veracidad, ¿ok? Y se demuestra en lo que habla y el objetivo de por lo cual lo está hablando. Pues no sé si tengan más cosas, pecados que confesar. No. A lo mejor les hacemos llegar esos versículos, pero pues son ejemplos. Solamente queda pendiente un punto, que es la cuestión de que la Biblia va a ser benéfica para todos, para todo aquel que la lea. ¿Sale? Y quedamos así pendientes para la próxima semana. Es un gusto que nos hayas acompañado. Hoy, como viste, fueron demasiados cuestiones técnicas, demasiada información, pero gracias a Dios porque nos ayudó y pudimos concluir en este día. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el regalo tan grande, no solamente de tu salvación, Jesucristo, de la vida que tú diste por nosotros, sino por el regalo de tener tu escritura como parte de nuestra vida. Como ese legado, Señor, que tú nos has dado a nosotros, que le diste tal vez a nuestros abuelos y que nuestros hijos tendrán después de nosotros. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque está inspirada por ti y porque ella va a cumplir el propósito por el cual fue escrita, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Síguenos enseñando, Señor, y a través de tu palabra que nosotros podamos ser fortalecidos en fe, Señor, en este tiempo, Señor. Te necesitamos tanto, Señor, pero solo a través de ella, Señor, podemos conocerte, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.